Buenas noches, bienvenidos a Noticias RCN de las 7 de la noche desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Vamos con toda por Colombia. Bienvenidos, aquí están las 3 noticias que marcan la agenda informativa del día. La primera es la tragedia que enluta a esta región y hoy más que nunca acompañamos a la comunidad de Risaralda, pues la emergencia que se presentó en Pueblo Rico deja al menos 34 muertos y 9 heridos. Tenemos la historia de Saray, una niña que se aferró al cuerpo de su mamá hasta que los organismos de socorro la lograron rescatar con vida. La segunda, la polémica propuesta del gobierno nacional que busca dejar en libertad a algunos miembros de la primera línea que se convertirán en voceros de paz. Condenados como alias 19 por tortura podrían beneficiarse de la medida. Ya les tendremos las voces en favor y en contra. Y la tercera es que conocimos en primicia que el Metro de Medellín radicó esta mañana una demanda en contra del alcalde de esta ciudad. Esto por el incumplimiento en el pago de 161.000 millones de pesos. Pues en Noticias RCN ya habíamos anticipado que esto podría pasar y en minutos les tenemos los detalles. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Comenzamos. Pues no es una casualidad que estemos hoy en Risaralda, Felipe, porque es que hoy más que nunca estamos acompañando a la gente de este departamento después de la tragedia que se registró en Pueblo Rico, un deslizamiento que acabó con la vida de 34 personas. Claro que sí, Paola. Hay que reconocer la rápida acción de los organismos de socorro aquí en el departamento de Risaralda, en el eje cafetero. 9 personas fueron rescatadas y pues lógicamente la historia de Saray es asombrosa, es increíble, es una historia estremecedora. Vamos con Johnny Saavedra al lugar de esta situación. Johnny, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son 34 personas las que fallecieron en este accidente y sus cuerpos ya fueron recuperados. En medio del dolor de esta tragedia se conocieron historias impactantes, como la de la niña de 9 años que estuvo dentro del bus atrapada durante varias horas mientras su mamá la abrazaba. La niña fue rescatada con vida, mientras que su madre murió, al igual que su hermano de 2 años. Excelente. Ella es Saray Mosquera. A sus 9 años se convirtió en la sobreviviente más joven de la tragedia en Pueblo Rico. Los organismos de socorro lograron sacarla con vida luego de que pasara 8 horas sepultada bajo toneladas de tierra, lodo y piedras. Desafortunadamente la encontramos aferrada a su mamá, en donde además falleció un niño de un poco más de 1 año, hermanito de ella, en una tragedia mayúscula frente a esta situación que estamos atravesando. Saray incluso alcanzó a hablar de su hermano menor, quien no logró salir con vida. La niña dice que el niño se le salió cuando el impacto se le salió de las manos. La niña recibía un tratamiento en Cali y se disponía a pasar sus vacaciones en familia cuando la montaña se les vino encima. ¡Ay, Dios mío! Porque a la niña le están haciendo un tratamiento en Cali y entonces, como ya habían salido de vacaciones, iban para la casa ya a pasar Navidad en la casa. Con varias heridas en su cuerpo, la menor fue trasladada al hospital de Pereira, donde será sometida a una cirugía. Danilo Ríos es otro sobreviviente. Yo no sentí nada, yo cuando sentiera que el carro ya lo estaba corriendo el talud de tierra. Él iba con su sobrino de 11 años y 2 personas más en una camioneta cerca al autobús que cubría la ruta Cali-Condoto. Yo iba por la carretera y eso fue de una, son unos que ni supe cómo salí. Solo le doy gracias a Dios que estoy vivo. 34 personas más no lo lograron. Aunque la comunidad fue la primera en llegar a la zona, los esfuerzos no fueron suficientes. Sin embargo, en medio del dolor, fueron 8 las personas que lograron ser rescatadas con vida. Los cuerpos de las 34 víctimas de este accidente del bus fueron llevadas a medicina legal en Pereira, donde serán entregadas a sus familiares. 5 de ellos aún no han sido identificados, así que el drama es para sus familias. La mayoría son de Condoto, en Chocó, pues no podrán reclamarlos hasta que sean plenamente identificados. Las familias de los fallecidos deben ahora pasar por un nuevo drama, que los cuerpos de sus seres queridos sean identificados y puedan llevárselos. Perder un hijo es muy grave. La familia, usted sabe que la familia es todo. Sea como sea el hijo, malo o bueno, sea como sea el hijo uno, sea su hijo. Y la familia, nosotros todos somos unidos y todos los queremos el uno al otro. En las puertas de medicina legal en Pereira esperan que las autoridades les den alguna información, mientras con dolor recuerdan a sus parientes. Iba ella el esposo y ella está embarazada y va a tener mellizos. Demasiado duro, demasiado. Es algo que no lo podemos explicar.
En Pueblo Rico, la comunidad del sector ya había alertado sobre la inestabilidad de la montaña que presentaba grietas. La montaña viene fisurando desde Trasantier, viene fragmentando. La vía que comunica Risaralda con el departamento del Chocó permanece cerrada indefinidamente, pues la inestabilidad del terreno no da seguridad para los conductores. Invías trabaja para estabilizar los taludes que amenazan con derrumbarse. Pues en el hospital de Pereira permanecen 3 de los sobrevivientes del accidente en Pueblo Rico. Somos sus ojos en todo el país. Y Víctor Tavares, usted también está ahí, cerquita de quienes nos necesitan. Víctor, buenas noches. Paola, buenas noches. Aquí estamos junto a las familias que en este momento permanecen con sus familiares allí en el Hospital San Jorge de Pereira. Son 3 de los 8 heridos quienes están allí. Una mujer, también la niña de 9 años que logró sobrevivir y un joven de 19 años que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas y por fortuna se recupera de sus heridas. Después de las 12 que llegó, presentó problemas abdominales y se le hizo una intervención quirúrgica a eso de las 5 de la tarde, la cual fue exitosa, digamos que salió bien y se está recuperando en este momento. Seguimos nosotros desde el departamento de Risaralda hasta la sede de Medicina Legal en Pereira. Han llegado los cuerpos y siguen llegando los cuerpos de las 34 víctimas de ese accidente en Pueblo Rico. Pero no solo hay luto en Pereira, también en el departamento del Chocó, en Ismina, de donde eran oriundos la mayoría de estas personas que iban a bordo del bus de la empresa que lastimosamente pues, quedó en medio de ese alud de tierra. Allí en el departamento del Chocó, por supuesto, también hay luto a esta hora. La idea era reunirnos en familia y pasarlo así, en familia. Hacer natilla, buñuelos, sancocho, así cantar la tutaina, como uno dice acá. Y ahora pues, eso tocará, ni sé. A esta hora, la gobernación de Risaralda intenta brindar algún tipo de hospedaje a los familiares de las personas que fallecieron y deberán seguir en Pereira mientras entregan los cuerpos de sus seres queridos. Información en directo desde Pereira, Felipe, Paola, pero ustedes tienen más en Santa Rosa de Cabal. Claro que sí, Víctor, doloroso. Seguiremos haciendo presencia en esta importante región del país al lado de todas estas familias. Así es, Felipe, pero también tenemos que hablar de otra noticia del día, la polémica que hay por la liberación de algunos detenidos que podrían convertirse en gestores de paz. Pues bien, el ministro de Justicia y también el de Interior hablaron sobre este tema. Juan Camilo, le pregunto, ¿quiénes saldrían de la cárcel y cuándo sería esto? Buenas noches. Paola, Felipe, buenas noches. Pues mire, lo que han dicho es que no solo van a ser personas que están vinculadas a la protesta, sino que también se van a vincular líderes sociales indígenas y afrodescendientes y que de esta manera pues van a empezar a revisar caso por caso. Por eso no se tendría una fecha exacta, pero sí habrían algunas personas que podrían salir antes de Nochebuena, como lo planteó el presidente Gustavo Petro. Lo que han dicho es que estas personas vinculadas, por ejemplo, a temas de protesta, van a seguir su proceso judicial. No es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón judicial. Y es que según el ministro Prada, estos voceros de paz tendrían que seguir su proceso judicial. Seguirán respondiendo penalmente, pero en el caso de las personas que están sindicadas, atenderán esos procesos en libertad. Y la lista podría ser aún más larga, pues no solo serían 230 jóvenes de la primera línea. A ellos se sumarían líderes sociales. Cada caso será valorado individualmente. Por eso el gobierno ya hizo una advertencia a quienes podrían obtener este beneficio. No podrán bajo ninguna circunstancia violar una sola norma jurídica, so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura. Lo que sí tienen claro son algunas de las funciones de estos denominados voceros, entre ellas una muy específica para los vándalos de las protestas. A quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes,
para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas. Cada caso será revisado por un comité especial conformado por los ministros del Interior y Justicia, así como el comisionado de paz, quienes asesorarán al presidente para otorgar este beneficio. Se espera que el día de mañana el gobierno nacional entonces ya firme ese decreto que le daría vía a este tema de los gestores de paz, o como lo han llamado ellos precisamente para los que escoge el gobierno nacional, que son voceros de paz. Así que el día de mañana se espera ya conocer los detalles y cómo va a funcionar exactamente. Por ahora está la información desde la Casa de Nariño. Por ahora usted tiene mucha más información. Juan Camilo, pues es que frente a esto hay muchos cuestionamientos y también hay muchas dudas frente a esta decisión. ¿Será que un delincuente ya condenado como alias 19 va a quedar libre? Pues miren, el senador Gustavo Bolívar dijo que hay 13 condenados de la primera línea y que sí se beneficiarían. Pues en Noticias RCN revisamos esta situación y por supuesto, distintos sectores han rechazado la idea. Noticias RCN conoció la lista de los 13 condenados que podrían quedar en libertad y actuar como voceros de paz. Sí, alias 19 es uno de los 13 condenados. No conozco el nombre de los otros 12, pero me imagino que esos 13 condenados, alguno de ellos o todos, podrían ser parte, digamos, del decreto que los nombra gestores de paz. Entre ellos está Johnny Alexander Herrera García, a quien en las audiencias concentradas le imputaron delitos de terrorismo, violencia contra servidor público, hurto calificado y agravado, incendio y daño en bien ajeno. Otro nombre que sonó en el 2021 fue el de Jason José Alcázar Borja, condenado a más de 5 años de prisión por terrorismo en las manifestaciones el 3 y 4 de mayo en Cartagena. ¿Podrían los policías procesados también aspirar a ser gestores o voceros de paz? No lo contempla la ley. Eso ya lo tendrá que tramitar el Congreso o no sé si un decreto presidencial. Desde el Legislativo rechazan esa decisión, sostienen que materializa la impunidad. No, señor Gustavo Petro, esto no es premiando criminales, por eso llegamos a la degradación de Colombia. El gobierno tiene que tener muchísimo cuidado de no cruzar la línea de la impunidad. El problema para el gobierno es cómo distinguir entre esos casos donde puede haber algo de razonabilidad y los casos graves, algunos incluso ya condenados. Bueno, Paola, las preguntas que uno se hace es ¿hasta dónde es legalmente posible y ética esta decisión? Y además, ¿cuáles son los límites de la misma? Pues Felipe, mire, conocimos un material inédito de torturas aparentemente realizadas por integrantes de la autodenominada Primera Línea, aparentemente liderados por Alias 19. En Noticias RCN tenemos memoria. La rata, mira. Ese chamo, ¿qué pasa? Según la fiscalía, esto le pasaba a una persona que se atreviera a suplantar al temible Alias 19. Quien ustedes ven en pantalla es una persona, según lo muestran, de nacionalidad venezolana. Lo va a molar. Háblenos pues, ¿qué dicen? En exclusiva, Noticias RCN tiene todo el expediente del condenado Sergio Andrés Pastor, que documenta torturas como estas a personas que en medio de las protestas del paro nacional les queda claro a ellos que nadie se les volaba. Esa es la chucha a nivel nacional, véalo. Véalo tan lindo, véalo. Pille, vea. Incluso de manera desafiante ante las autoridades, Alias 19 mostraba su tropa. Desde campamento, vea. Acá los tenemos, si se puede dar cuenta, y tengo a toda mi gente arreplegada al lado de allá. Y los van a atacar y los van a volver véalos. Sergio Andrés Pastor, que junto a otras personas fue condenado a 14 años y 7 meses por tortura y concierto para delinquir. Pues mucha atención porque tal como lo habíamos advertido hace algunas semanas en Noticias RCN, el Metro de Medellín radicó una demanda contra el alcalde de la ciudad. Las razones de esta noticia que dará mucho de qué hablar se las tenemos a continuación. Ojo a esta primicia en Noticias RCN. Noticias RCN ya lo había advertido. La situación financiera del Metro de Medellín no estaba bien. ¿Cuál es el riesgo de que no se le esté pagando a los operadores en este momento? El riesgo claramente está asociado a que se avance en ese proceso de demanda que hay de los operadores contra el Metro de Medellín, lo que obligaría al Metro de Medellín a demandar a su vez a la alcaldía de Medellín. Esta mañana pasó lo que nunca antes en la ciudad. Conocimos en primicia que la empresa Metro radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una demanda contra la alcaldía de Medellín por el no pago de los recursos. Estamos solicitando el pago de 161.000 millones de pesos
por parte del distrito al metro de Medellín, por la operación de los buses de línea 1 y línea 2 y las concesiones 3 y 6. De esos 161.000 millones de pesos, 76.000 son para el metro y el resto para que éste le pueda pagar a los operadores. Nosotros venimos trabajando con el distrito en unas mesas de negociación desde hace más de 2 años. No obstante, no hemos podido llegar a unos acuerdos. La empresa Metro ha propuesto más de 50 fórmulas de arreglo. Conocimos además cómo ha sido el cumplimiento del pago de estos recursos en los últimos 2 años y 10 meses. Esto encontramos. Para el 2020 existía una deuda de 111.000 millones de pesos. Ese año la alcaldía giró al metro 70.000 millones de pesos. Para el 2021 el déficit era de 106.000 millones de pesos. La alcaldía pagó 19.000 y a corte de octubre de este año el déficit es de 56.000 millones de pesos. Hasta entonces la alcaldía ha pagado 12.000. Tras la denuncia que publicó Noticias RCN el 27 de noviembre, la alcaldía de Medellín radicó un proyecto de vigencias futuras para garantizar el pago de los recursos al metro. Sin embargo, estos podrían no cubrir la deuda. Sabemos que tienen separados 61.000 millones de pesos para el año 2022, pero la deuda que se tiene en este momento son 161.000 millones de pesos. Entonces, posiblemente no se pueda cubrir lo correspondiente a este año ni al 2023. Sumado a esto, la empresa Metro dice que el proceso legal le ha costado más de 2.000 millones de pesos que ha tenido que pagar en el Tribunal de Arbitramiento y a los abogados que lo están representando. En Noticias RCN reiteramos el llamado con nuestros niños no. Esta es una grave denuncia que hizo la propia directora del Bienestar Familiar. La funcionaria señaló desde el Congreso que algunos hoteles usan a los menores para la explotación sexual. Oigan conmigo esta denuncia. Tenemos operadores internacionales con establecimientos como hoteles ya puestos en Medellín, en Cali, en Barranquilla, donde la tarea es el sexo con los niños para los extranjeros que llegan a nuestro país, y entre más pequeño es el niño, el pago es más alto. Sigue el dolor en Bogotá por el asesinato de 2 policías el fin de semana. En el sur de la capital les rinden homenaje. Shirley Salazar con la comunidad. Felipe, buenas noches. Pues la Policía Nacional y habitantes de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, se unieron para elevar una oración y rechazar el asesinato de su Lirio Sánchez y el patrullero Gustavo David Borges. Los uniformados cumplían su labor y perseguían unos delincuentes muy cerca de este CAI, el CAI de Laureles, donde estaban adscritos. Esta noche sus compañeros rinden un homenaje póstumo con flores y velas blancas. También hace presencia la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dio un parte de tranquilidad a la comunidad de Bosa. Dijo que las autoridades trabajan incansablemente para dar con la captura de los asesinos. Insistió en la recompensa y si algún ciudadano tiene información clave en esta investigación, habrá absoluta reserva. Paola, muy buenas noches. Buenas noches, Shirley. Gracias por la información. Y a propósito de la cifra de inflación que reveló hoy el DANE, Juan Daniel Oviedo se fue a un supermercado que es donde se sienten los precios caros. Aquí están las cuentas de Oviedo. Buenas noches. Desafortunadamente la inflación no para de ceder en Colombia. El DANE nos informó esta mañana que la inflación anual llegó al 12,53%, la más alta de todo el milenio, y de forma muy relevante 5 productos están observando una inflación anual superior al 50%. Entre ellos se destaca la yuca, la racacha, la cebolla, los plátanos y el café, que tienen una inflación superior al 50%, donde es importante resaltar que las ollas comunitarias en donde se hacen sancochos casi siempre están utilizando estos alimentos y por consiguiente hay que pensar en recetas alternativas a las que usan estos alimentos con alta inflación. En el caso de la inflación mensual, recordemos que fue del 0,77%, casi 4 veces más alta que el promedio histórico, y ahí nuevamente se destaca la papa y desafortunadamente el comportamiento del precio del dólar empieza a ver las tarifas de transporte aéreo a observar una inflación mensual del 9%.
Cuando queremos concentrarnos en los hogares en situación de pobreza, que son los más afectados por este tipo de inflación, seguimos viendo que 5 productos se están explicando en la mitad de la inflación mensual. Dentro de ellos nuevamente se destaca la papa, el plátano, el arroz, el corrientazo y la leche. Donde ahí tenemos una buena noticia, y es que la intervención del gobierno nacional permitió que la inflación de los hogares en situación de pobreza bajara 5 puntos básicos gracias a la reducción del menos 1,14% de las tarifas de electricidad que se dieron entre octubre y noviembre. La inflación anual para los hogares en situación de pobreza sigue disparada, llega al 14,3% y sigue estando influenciada por productos como el arroz, los arriendos, la electricidad y el corrientazo. Así pues, tenemos un balance mixto, una buena noticia porque la intervención del gobierno nacional permitió que la electricidad tuviera un ajuste a la baja, pero desafortunadamente la tasa de cambio nos está afectando a 7 productos que pesan lo mismo que la electricidad y que rápidamente están borrando con el codo los efectos de la reducción de las tarifas de electricidad. Dentro de esos 7 productos se destacan las legumbres secas como las lentejas, el trigo, los productos de limpieza para el hogar que están disparados sus precios con una inflación del 36%, y nuevamente aparece el transporte aéreo, en donde tenemos que recomendarle al gobierno nacional un manejo cuidadoso de la tasa de cambio, porque estos 7 productos que pesan lo mismo que la electricidad borran con el codo la disminución de las tarifas de electricidad en el país. Estas son las cuentas de Oviedo y buenas noches. Bueno, esta cifra de inflación revelada por el DANE calienta aún más el aumento el incremento del salario mínimo, esa discusión que se está dando en este momento. Mientras las centrales obreras piden que sea superior ese incremento al 15%, los empresarios dicen que no debe pasar por ningún motivo del 14%. El DANE reveló este lunes que la inflación anual de Colombia durante noviembre llegó al 12,5%, la más alta registrada desde 1999. Esta cifra es clave para la discusión del aumento del salario mínimo para el 2023, pues la subida debe ser superior a la inflación para proteger el poder adquisitivo de los colombianos. Hubiéramos querido que no fuera tan alto, porque indudablemente esto significa que hay una pérdida del valor adquisitivo del salario. El dato conocido el día de hoy hace que se tenga que tener un mayor incremento en el salario mínimo. Los empresarios insisten en que la subida del mínimo debe hacerse teniendo en cuenta exclusivamente la suma de la inflación con la productividad. Si sumamos esa inflación y la productividad, pues estamos hablando de un rango entre el 13 y 14% de estar teniendo en cuenta para recuperar ese poder adquisitivo de los salarios. De no llegar a un acuerdo entre trabajadores y empresarios, el gobierno puede determinar el incremento del salario mínimo vía decreto. Y en entrevista con Noticias RCN, el director anticorrupción de la Fiscalía aseguró que no hay ningún preacuerdo con Emilio Tapia por el escándalo de Centros Poblados. Si los señores aceptaran cargos libre y llanamente, tendrían unas rebajas de ley. ¿Por qué no hacerlo a través de un preacuerdo? Si podemos incluso tener el reintegro que se requiere y que es lo que quiere el Estado, reintegrar los dineros. Entonces, vamos a evaluar las posibilidades. Si hay reintegros, posiblemente haya preacuerdo. Si no hay reintegro, no va a haber preacuerdo porque la ley lo prohíbe. Programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. Paola, hablemos ahora de las cosas bellas que tiene esta región, mi región, el eje cafetero. Una de ellas es la construcción en Pereira de un hospital de alta complejidad, Carolina Larrarte, que va a servir de mucho beneficio, lógicamente, para todos los habitantes a nivel de salud. Así es, Felipe, le tengo este dato. Va a ser el único centro hospitalario de cuarto nivel que va a atender a población de al menos 5 departamentos. Muchos pacientes del eje cafetero que requieren atención especializada en medicina son enviados a ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, donde hay hospitales y especialistas adecuados. Se espera que en poco tiempo esto no vuelva a ocurrir, pues ya se está construyendo en Pereira un moderno hospital público de alta complejidad, de cuarto nivel. Ya tenemos la licitación de la construcción de la primera etapa, que tiene que ver con construcción de consultorios y la parte administrativa. Es una inversión de 48.000 millones de pesos. Contará con atención de consulta externa en una torre de 8 pisos, un helipuerto para toda la atención de alta complejidad, un área de terapia y rehabilitación, además espacios para investigaciones biomédicas y clínicas. Vamos a atender población que no se puede atender
en hospitales de tercer nivel como el San Jorge, como el Hospital de Armenia o de Manizales. En esa primera etapa serán invertidos 200.000 millones de pesos. La proyección es que sean beneficiadas 3,5 millones de personas de 4 departamentos. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos por la otra jugadita de Rodolfo Hernández. El termómetro político conoció este explosivo documento en el que Óscar Yair Hernández, el mismo que fuera el asesor político de la campaña del ingeniero y su mano derecha, dice que la convención fundacional de la Liga de Gobernantes, según él, nunca se hizo, aunque ante el Consejo Nacional Electoral se habría presentado incluso una lista de asistentes en la que, oh sorpresa, estaba su nombre. Mejor dicho, Óscar Yair aparece como asistente a una reunión a la que no lo invitaron y fundando un partido al que renunció hace meses. En un derecho de petición del 9 de noviembre dirigido a la Liga de Gobernantes dice, abro comillas, le solicito me informe el día y la fecha en la que se llevó a cabo la convención de militantes fundadores. Sírvase informarme las razones por las cuales el partido utilizó mi nombre sin ninguna autorización, poniéndome al lado de corruptos condenados y contratistas públicos involucrados en hechos delictivos, cierro comillas. Uy, uy, uy. Y la historia no termina ahí. Espere mañana en nuestras emisiones más de esta nueva polémica que rodea a Rodolfo Hernández. Pero bueno, vamos a bajarle unos grados la temperatura a la política y pongámosle sol o soles. Todo por cuenta de otro general que salta a la política. Es el general en retiro Fernando Murillo quien se va a lanzar a la alcaldía de Ibagué. Murillo fue un destacado oficial de la policía que hasta hace pocos meses estaba al frente de la Dijín dando los más importantes resultados de los últimos años. Y los otros que se están armando son los del Pacto Histórico. Grábense este nombre. En los próximos días se presentará el Frente Amplio Nacional, una plataforma en la que se juntarían Colombia Humana, UP, Polo Democrático, ADA, Maíz, Alianza Verde y algunos liberales. La idea es presentar un único candidato para cada alcaldía o gobernación que sea avalado por todos los partidos. En el caso de Bogotá, la lista tiene que decantarse mucho porque hay varios candidatos. Entre el tintero están David Racero, María José Pizarro, Catherine Miranda, Luis Ernesto Gómez, Guillermo Alfonso Jaramillo y otros que suenan por ahí. ¿Qué tanto puede pesar un guiño presidencial en esta disputa? Ya veremos. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana. Maritza, gracias. Seguimos toda esta semana aquí Vamos por Colombia, desde el eje cafetero, mi eje cafetero. Así es. Hoy nos despedimos desde Santa Rosa, la ciudad de los chorizos, de los termales deliciosos y aquí disfrutando de este escenario del Parque de las Araucarias. A todas las personas que nos acompañaron aquí en el Parque de las Araucarias, gracias por haber estado con nosotros y quédense con nuestra programación. Seguimos con Toda por Colombia.